Porque miren, nosotros a veces nos cuesta entender la voluntad de Dios muchas veces. Nos cuesta percibir lo que Dios quiere para nosotros. Pero es mejor la voluntad de Dios que la voluntad de nosotros. Pero muy lejano. Pero por mucho. La voluntad de Dios es mucho mejor. Y de verdad, busque hacer la voluntad de Dios. Porque es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena. Los planes que Dios tiene son mayores de lo que tú te puedas imaginar, de lo que tú puedes soñar, de lo que tú puedes visualizar. Ojo que no ha visto, ni mente ha consumado, de los planes que Dios tiene contigo. Las cosas son buenas con Dios. Son mejores en la casa de Dios que fuera de allá. Es mejor venir aquí. Es mejor estar aquí que estar allá. Afuera vamos a llevar mucho palo, mucho golpe, mucho maltrato. Pero aquí en la casa de Dios es algo maravilloso. Es algo que Dios está acá. Y Dios va haciendo cosas extraordinarias, milagros, señales, prodigios. Y es algo maravilloso lo que Dios hace en su casa. Es mejor estar en su casa que estar lejos. Es mejor estar en su casa que estar lejos. Prefiero un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ella. Y esta es una palabra para ti. Viene de parte de Dios. Este no es el mensaje. Este no es el mensaje. Es para ti. No te alejes de la voluntad de Dios. No te alejes. No te alejes. Por nada del mundo te alejes. Porque la voluntad de Dios es mejor, muchísimo mejor. Pero exageradamente mejor. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, prosperamos, nos va bien, tenemos éxito, tenemos paz. Lo que tanto nosotros anhelamos es tener paz. Porque ustedes saben que es fuerte tener mucho dinero y no tener paz. Es fuerte. Es difícil no llegar y no estar bien. Llegar en tu casa y no sentirte cómodo. No sentirte a gusto llegando a tu casa porque no tienes paz. Y tú piensas que son las demás personas. No, tú es el que tiene que tener la paz. Porque cuando Dios te da la paz, que sobrepasa todo entendimiento, aunque yo entiendo que tengo problemas, que tengo esto, pero Dios me da la tranquilidad de que a pesar de eso, yo puedo confiar en Él. Yo puedo ver la gloria de Dios, de que sé que me va a sacar de esa situación, de que puedo confiar. Porque en el mundo tendré aflicción, pero confiar porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Las tinieblas no tienen potestad sobre Jesús. Y nosotros tampoco, porque somos herederos juntamente con Jesús. O sea que el enemigo no tiene potestad contra mí ni contra ti. No es mayor la tiniebla sobre la luz jamás. Jamás va a ser mayor. Mayores son las luces. Usted apague la luz del cuarto para que usted vea. Cuando prende la luz, la oscuridad se va. Las tinieblas se van. Porque la luz es mayor. Y el Dios Todopoderoso es mayor que cualquier otro Dios. Llámese dinero, llámese hijo, llámese familia. Porque pensamos que la idolatría solamente es con imagen. Pero la idolatría no solamente con imagen. Y hablamos mal de los católicos que adoran en las imágenes. Que adoran los santos. Busquemos a Él. Busquemos hacer la voluntad de Dios. Busquemos hacer lo que Dios quiere. Porque es mejor. Es mejor hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de nosotros. Cuando el pueblo de Israel se quería hacer su voluntad, se estrellaba, se golpeaba. Un día el pueblo dijo, dámonos de comer carne. Y yo le digo, ¿quieren carne? Está bien, le doy carne. Hasta comieron tanto que se murieron comiendo. Porque queremos hacer nuestra voluntad.
Y Dios le permitió que comiesen carne. Coman carne, no hay problema. Yo le doy carne, usted está pidiendo carne. Yo le doy carne. ¿Qué pasó? ¡Bum! Se murieron. Por comer. Y a veces nosotros le pedimos cosas a Dios que no están bajo la voluntad de Dios. Porque queremos quejarnos, queremos hacer esto, pero no están en la voluntad de Dios. Que haga esa petición. No está en su voluntad. Y Dios muchas veces te la da. Te las da. Dios muchas veces te las da. Aún cuando no está en su voluntad. Para ver tu corazón. El hijo pródigo estaba capacitado para tener ese pocotón de dinero. No, no estaba para nada capacitado. Y Dios se lo dio porque el papá es representación de Dios. Dios le dio todos los bienes, los que le correspondían a él. Su herencia se la dio. ¿Estaba capacitado? No. No estaba capacitado para tal capacidad de dinero. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue a un lugar muy lejano a derrochar todo el dinero. Cuando llegó una hambruna, ahí le tocó a él. ¿Por qué le tocó la hambruna a él? Porque estaba lejos de Dios. Estaba lejos de Dios. Al hijo no le tocó, al papá no le tocó la hambruna. Al hijo tampoco le tocó la hambruna. Estaban bien, porque estaban en la voluntad de Dios. Pero a él sí le tocó la hambruna. Tanto así que deseaba comer la comida de los cerdos. Nadie le dio ni comida de los cerdos. Ni el desperdicio le daban. Nada. Deseaba, anhelaba comer la comida de los cerdos. Y no puede ser así. Para nada. Para nada. Tenemos que saber qué es lo que vamos a pedir. Tenemos que saber qué es lo que vamos a clamar a Dios, a orar. Porque dice que pedimos mal. Oramos y pedimos mal porque no sabemos pedir. Y no sabemos pedir, nos equivocamos pidiendo. Nos emocionamos por lo que vemos. Nos deslumbramos por lo que vemos. Y después, ¡pam!, nos estrellamos. Señor, ¿qué pasó? Cuando Jonás pasó, Dios le dijo, vete, y él se fue a otro lugar, a otra ciudad, donde Dios no le había dicho que se fuese. Y él se fue. ¡Uah! Dios no le dijo, no te vayas, lo dejó montar en el barco. Si ese no era la voluntad de Dios, ¿por qué Dios lo dejó montar en ese barco? Si para allá Dios no iba. Ese no era la voluntad de Dios. Y a veces Dios mira de lejos el altivo. ¿Por qué Dios mira de lejos el altivo? Porque cuando Dios nos dice que nos metemos por un sitio, pero nos metemos en otro. Y Dios en aquel es que está. Pues nosotros aquí estamos siendo orgullosos, siendo según más sabios que Dios, más inteligentes que Dios. Porque según nosotros, nuestra capacidad, esto es mejor que allá. ¿O no? No pensamos así. Según nosotros, somos más sabios que Dios. Sabemos más que Dios. Porque si Dios nos dice algo que tenemos que hacer y nosotros no lo hacemos, yo soy mejor que Dios. Yo sé más que Dios. Somos altivos. No, pastor, yo no soy altivo para nada. Yo soy una persona humilde. Humilde. No somos muchas veces humildes. Porque Dios nos manda por un lugar y no va a otro lugar. Y él, ¿qué pasó? Dios lo dejó ir. Anda, ¿de qué hace tu voluntad? Hacela. Tuvo que pagar él por su plata, todo eso, para pagar el barco. Porque a veces tenemos que gastar en donde... Y miren, ¿y qué pasó? Se levantó una gran tempestad. Se levantó ¿por qué? Porque esa no era la voluntad de Dios. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué se levantan estas tempestades? Piensa, ¿estás caminando en la voluntad de Dios? ¿Estás en la voluntad de Dios? Porque hay una voluntad permisiva de Dios, que Dios te permite caminar, avanzar. Pero cuando llega el momento, ¡pum!, vienen con todo. Y se lo te hago un pez. 10 días en el pez. 10 días allí. ¿Y por qué Dios no lo mató? Era más fácil para Dios matarlo.
se salía de él ya, listo. Pero Dios nos ama tanto que no te ha matado por eso. Porque para Dios, Dios te ama. Y Dios quiere cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Dios la quiere cumplir. Desea cumplirla. Y por eso que hace y deshace para que tú lo busques. Llama la atención de uno de otra forma. Para que tú obedezcas. Porque más fácil para Dios es matarte. Ya no sé, ya, no me da tanta lidia, no me da tanto problema. Porque no, hombre, le digo y se va para allá. Le digo, es más fácil. Pero no, Dios sigue apostando por ti. Y por mí, porque también me uno. A veces Dios me dice que me meto y me meto y yo, Señor Jesús, y después, ¡pum!, nos estrellamos. Después llega el gran pez y nos come. Entonces después tenemos, después del día, allí en oscuridad, porque no hay nada de luz, oscuro, 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 oscuro. ¿Y qué pasa? Ahí donde, ay Señor, yo sé que es misericordioso, acuérdate de mí. Él no lo quería predicar, porque el pueblo lo habían maltratado, el pueblo de Israel, lo habían golpeado. Y por eso él no quería predicarle, porque sabía de que Dios es misericordioso. Sabía que si ellos se arrepentían, los perdonaba. ¿Saben dónde terminó? Donde tenía que comenzar. Tanta vuelta que dio Jonás, que terminó donde tenía que estar. Por eso es que usted, aunque salte, banque, siempre va a terminar donde Dios quiere que usted esté. Siempre. Siempre va a terminar donde Dios lo estableció. Donde Dios le dijo que tenía que moverse, donde Dios le dijo que tenía que avanzar. Y ya después sí que le predicó, el pueblo se arrepintió. Y Dios extendió su misericordia y no los mató. No los mató. Porque Dios desea más bien es que tú cambies para Él darte misericordia. No desea matarte de una vez. Porque si Dios desea matar, dice matado los niñitos de una vez. Pero Dios envió un profeta para que se cambiaran. Dios envió a alguien para que cambie, igual a ti. Dios te ha enviado a alguien para que tú cambies, para que tú vuelvas a tu camino. Que aunque tu pecado sea rojo como el carmesí, vendrá a ser blanco como la lana. Porque Dios desea cambiarte. No desea matarte ni destruirte. No es el deseo de Dios. Dios desea bendecirte. Que tú estés bien, estés sano. Eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios más desea. Que Dios estemos con Él confiadamente. Que digamos, Señor, confío en ti. Señor, confío en ti y confío en tus planes. Aunque mis planes, porque muchas veces nuestros planes se desbaratan, pero son mucho mejores lo que Dios tiene para nosotros. Son mejores lo que Dios tiene para mí. Y no podemos confiarnos a lo que el sistema nos ofrece, porque siempre el sistema nos quiere engañar y decir que allá afuera es mucho mejor que aquí. Satanás siempre te dice, no, allá está mejor, tienes esto, tienes esto. Pero al final, cuando llega, pasa el tiempo, tú mismo te das cuenta que afuera nada es bueno. Nada es bueno. ¿Cuántas artistas han, han ido afuera? Cantantes, influencers, han ido afuera. Pero después se han dado cuenta que afuera no hay nada bueno. Y puede ver usted ve que usted vea, claro, va a llevar golpe, chaparrón, muchísimo, para poder aprender que afuera no hay nada bueno para ofrecer. Afuera no hay nada. Si usted quiere probarlo, pruébelo. Pero después va a venir para acá con golpe, con maltrato. Y muchas veces ni queremos volver por todos los golpes que llevamos afuera, por todos los maltratos que llevamos afuera.
nos ponemos aún más el corazón duro, duro. Y miren, ¿saben que Daddy Yankee, él comenzó, él antes de ser cantante también, él buscó de Dios, él iba a la iglesia. Pero él dice que cuando hubo un problema en la iglesia y se apartó, fue el orgullo, fue el orgullo. Se apartó de los casos de Dios, por no querer perdonar a una persona. Se apartó. Dice, no fue, no me aparté por la riqueza ni por la fama, no, fue el orgullo. Y duré 20 años para poder volver a casa. 20 años. Y no podía dormir. Por eso es que, y terminó donde tenía que terminar. Que en la casa de Dios. Entonces a veces, no, esa gente que usted admira, eso no pueden ni dormir, no pueden estar tranquilo. No, yo quiero hacer como, pero mírese para que usted vea, porque lo que usted ve en redes, no, eso es pura mentira, pura falsedad. Todo eso está provocado, aún los chismes. No, que este me dice que este le digo, todo eso está provocado. Para que usted esté al pendiente. Todo eso, no, que mi exnovio, de que él le dijo esto, todo eso está hecho. Eso está planeado adentro. Pero porque ellos no están felices. Aparentan una cosa que no es. Y esa nos hace engañar. A que eso más que las cosas que Dios quiere. Porque son mayores las cosas que están en Dios que las que están fuera de Dios. Son mejores. Muchos artistas. ¿Cómo se llama? Héctor Delgado. Igual. Estaba bien en las tarimas, pero cuando llegaba a su casa no podía dormir. Tenía dinero y no podía dormir. ¿Saben qué? Dice Daddy Yankee que cuando se comenzó a enfermar, decía, tenía mucho dinero y no pude hacer nada por mi familia. Nada. Y por eso es que estoy diciendo que cuando estamos fuera de Dios, usted sabe que no hace las cosas bien. Los hijos lo van a hacer bien. Y eso a usted le va a doler pero muchísimo. Le duele que su hijo haga esas cosas malas. Pero usted sí las puede hacer sin problema. A Dios también le duele que usted haga ese tipo de cosas. Le duele. No le gusta que tú hagas eso. Haga lo correcto. Porque usted lo que hace también marca a sus hijos, los marca, para bien o para mal. De su ejemplo siguen mucho. Porque a veces pues, somos permisivos y después vemos los frutos de porque fuimos permisivos, dejamos de hacer las cosas, no importa, no importa, no importa. A lo que venimos a ver ya es una bola de nieve, que ya no podemos ni detenerlo. Y por eso muchos hijos se apartan de Dios. Se apartan. Porque a veces somos muy liberales y a veces somos muy estrictos. Tenemos que tener un balance. Ni ser muy, ni ser tan. Porque cuando usted es muy permisivo, también se lo llevan. Y también cuando usted es muy represivo, también se va. También se va. Entonces tenemos que tener un balance. Hacer las cosas que Dios nos dice que tengamos que hacer. Bien. Este no es... Ajá. Quiero busquemos ajá, en Santiago 2:19. Santiago 2:19. Dice, esa es nueva traducción viviente. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen
y tiemblan aterrorizados. ¿Tú crees? ¿Tú dices que estás creyendo? ¿Tú dices que estás creyendo porque crees que Dios es real, que hay un solo Dios? Y bien es hecho. Pero aún los demonios también creen y salen atemorizados. ¿Por qué salen atemorizados? Porque los demonios son mayores que Dios. Satanás no es mayor que Dios. No. Ellos salen huyendo. Ellos salen aterrorizados cuando llega Dios. Si cuando llega Dios hay libertad. Cuando llega la presencia de Dios hay libertad. Porque salen. Cuando veían a Jesús, decían, ¿quién te ha enviado? Salían mal. Salían, se endemoniaban. Se manifestaban. Porque cuando llega la presencia de Dios, tienen que irse. Entonces, ¿quién es mayor? Los demonios, Satanás, que Dios. Ahí estamos viendo que no. No, porque si salen aterrorizados es porque tienen miedo, ¿no? De lo que le puede hacer. Pues cuando usted le pegaban de chiquito a la persona, usted salía corriendo cuando lo veía, porque era mayor, ¿verdad? Está años mayor. Usted salía atemorizado. Y así salen los demonios cuando nos ven, aterrorizados. O sea que no hay un Dios mayor que el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Y a veces nosotros pensamos que creemos en Dios, como todo el mundo, porque todo el mundo dice, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios, y según todo el mundo, cree en Dios. Pero como les dije, aún los demonios creen, aún las tinieblas creen que hay un Dios real. Ellos también creen eso. Pero nosotros tenemos que creer como dice la palabra, no como están en la comunidad, no como se cree popularmente. Porque todos creemos en Dios, ¿o no? Usted, a la gente de afuera, usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y le dicen que sí. Sin venir a la iglesia, sin nada, sin ser cristiano, nada. ¿Usted vive en Dios? Sí, sí, creo en Dios. Pero no sucede nada en su vida. Pero si dice que al que cree todo es posible. Entonces, no es lo mismo lo que nosotros decimos que creemos que lo que dice la Biblia. Porque dice, al que cree, todo es posible. Pero si yo digo que creo en Dios y no pasa nada en mi vida, entonces no estoy creyendo como dice la palabra. Estoy creyendo como la gente nos ha enseñado. Como popularmente se dice, que yo creo en Dios. Pero tenemos que creer conforme a lo que dice Dios. Que tengo que confiar en Él. Poner mi confianza en Él. Es mi certeza en de que Dios puede hacer un milagro extraordinario. De que Dios puede hacer algo maravilloso cuando le creo. Cuando creo de que Dios lo que dice, Él lo va a hacer. Lo que Dios dice, ese lo va a hacer. Lo va a hacer. Cuando Abraham, Dios le dice a través de un ángel que lo visita y le dice que iba a tener un hijo. Un hijo. Ya estaba viejo, vean. Y aparte, Sara estéril. Y le dice Dios, vas a tener un hijo. Y dice, ¿qué? Hasta se echan a reír. ¿Cómo va a pasarle eso si es imposible que esto pase? Es imposible que esto suceda. Le pregunto, ¿es imposible, sí o no? Humanamente, pues claro que sí es imposible. Claro que es imposible que eso suceda. Porque ya, a usted, aunque haga lo que haga, no se puede. Porque ya es estrella y aparte ya está vieja, ya está viejo. Y no se puede. Pero con Dios es posible. Y miren lo que le dijo en Génesis 18, 14. Génesis 18, 14. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y le dice, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo
Y en la desesperación de que no veían eso realizado, tuvo a Abraham con la sierva. Y tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Ismael. Y esa no es la voluntad de Dios que tuviese ese hijo. Así no. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ella, con la seis y con la vieja, es con ella que iba a tener hijos. Y a veces queremos ayudarlo, pero no lo ayude Dios. Y en la voluntad de Dios, bien, que Él haga lo que tenga que hacer, aunque sea loco, loco. Y tanto así, miren, que no es, hasta hoy, el pueblo de se peleaban hasta hoy día. Hay guerra, hay conflicto. Entonces, el pueblo de Israel con el pueblo de Israel. Hasta hoy hay guerra. Por ella y él hacer lo que no correspondía. Entonces, por eso es que hay consecuencias cuando nosotros no hacemos las cosas que Dios quiere. Por supuesto. O sea que Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted siembra es lo que usted va a recoger. Todo. Eso no se nos escapa. Dios te perdona. Pues claro, Dios te perdona. Pero las consecuencias no te van a perdonar. Las consecuencias vienen. Después, Pablo. Pablo es el hombre que perseguía a los cristianos para matarlos. Dio bastante golpe, maltrató a muchos cristianos, mató a muchos. ¿Y saben quién llamó más Pablo de los apóstoles? Pablo. Dios perdonó que su pecado, claro, porque eso lo perdonó de todo lo que se hizo. Pues también llamó Pablo. Golpe de lo que sembró. De lo que sembró. Cuando tenemos, o sea, si una relación antes de casarse, tienen una novia, tienen relaciones y sale embarazada, Dios te perdona cuando tú te arrepientes, claro, pero ya la consecuencia está aquí. Haga lo que haga y ya está aquí. Y Dios te va a perdonar, eso es lo que hiciste. Pero las consecuencias tenemos que asumirlas. Al limón y el reino. ¿Qué vamos a hacer? Asumirla. Pero no queremos asumir las consecuencias. Señor, ¿por qué decir? No, y Dios te vuelve, no, pero tú tienes que sembrar y recoger lo que tú sembraste. Amén. Ajá. Miren lo que, ajá. A ver, algo, y miren lo que dice en Jeremías 22, 27. Jeremías 22, 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Él es Dios. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? No lo hay. No lo hay. No lo hay. Por eso es que es mejor creer en Él. Es mejor confiar en Dios. Es mejor buscar de Él que estar lejos de Él. Mejor, pero mucho mejor. Dame la mentalidad que el enemigo le está haciendo. Ver de que afuera es mejor. Y no es mejor. Es mejor aquí. Afuera está por un momento mejor. Pero cuando es como cuando usted frena, o sea, usted apaga el auto y usted no le da el acelerador, el auto sigue andando por la inercia. Allá usted va a estar un momento por la inercia. Pero ya en un momento cuando se frena todo. Se frena todo. Hasta anda, pero ya se frena todo. Porque no está en la voluntad de Dios. Así que, amén. Esta es la palabra para ustedes. Aquí adentro es mucho mejor. Es mucho mejor. Pero muchísimo mejor. Vamos a colocarnos de pie, por favor.